Declaramos nuestro más profundo amor hacia tu persona esta noche. Lo hacemos con todo nuestro corazón, oh Padre, y desde este lugar alto del reino tuyo, Padre, lugar de gobierno en la esfera espiritual, declaramos, Señor, que hay paz en nuestra ciudad, paz en nuestra familia, paz en nuestra vida, en el nombre de Jesús, y tu reino viene sobre cada uno de nosotros. Padre, alineamos nuestro espíritu con tu espíritu esta noche, Padre, y decimos que vas a edificar la persona de Cristo y el carácter de Cristo en nuestro corazón, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. ¿Cuántos están listos esta noche para recibir una palabra de parte de Dios? Decile al que tenés al lado, prepárate. Sacudilo, 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 sacudilo. Algunos llegaron cansados al domingo, mira, ya se están sentando. Por favor, levántate y busca a alguien que no está al lado tuyo sentado. Busca a alguien y decile, prepárate para que la palabra de Dios te sacuda, te edifique, establezca el carácter de Cristo sobre tu vida. No estás en cualquier lugar, no estás en cualquier lugar. Estás en un lugar donde el reino de Dios pretende ser nuestro mensaje y nuestra experiencia. Diga conmigo, reino de Dios. Ahora, dígame por favor, del reino de Dios se trata. Del reino de Dios se trata. Por favor, diga conmigo, del reino de Dios se trata. Amén. Y la Escritura habla claramente. ¿Cuántos quieren aprender algo esta noche? Pero ojo, ojo. ¿Quién dice, yo quiero aprender? Yo quiero aprender. Nunca dejes de aprender. ¿Sabes lo que dice la Escritura? Que uno de los principios básicos de la humildad, uno de los ingredientes básicos de la humildad, es la capacidad de aprender. Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuántos quieren crecer en carácter? ¿Cuántos quieren crecer en humildad? Diga, voy a aprender del reino de Dios esta noche. Voy a aprender del reino de Dios esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, levanta tu manito, oramos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te rogamos, Señor, que sueltes perlas de revelación de tu reino sobre nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Uno de los pilares constitutivos del reino de Dios, una de las cosas que hacen al reino de Dios, se llama justicia. ¿Cómo se llama? ¿Escuchan bien? ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Allá atrás se escucha bien? ¿Cómo se llama entonces? ¿Cómo se llama? Justicia. Dice la Escritura en Romanos capítulo 17 que el reino de Dios no constituye ni en comida ni en bebida. Capítulo 14, verso 17, perdón. El reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en gozo, diga conmigo, justicia, paz en el Espíritu Santo. Diga justicia. Vamos a un texto muy conocido en la palabra de Dios, que por el Espíritu de Dios va a tener un nuevo peso y un nuevo significado sobre la iglesia. Capítulo 6 del Evangelio de Mateo, verso 33. Dice el Señor de esta manera, hablando de su reino. Date vuelta y decirle al que está atrás, del reino de Dios se trata. ¿Tiene ahí Mateo capítulo 6, verso 33? ¿Cuántos de ustedes saben que hay diferentes tipos de justicia?
Hay a lo menos dos que yo quiero considerar esta noche. Número uno es la justicia de los hombres. Diga conmigo, justicia de los hombres. ¿Cuántos de ustedes creen en la justicia de los hombres? ¿Quién ha visto una injusticia? ¿Quién ha sufrido una injusticia? La palabra justicia, de acuerdo al punto de vista del hombre, viene del idioma latín, de una raíz que es ius. Y esa raíz significa derecho. El derecho que cada persona tiene. El derecho que cada persona tiene. Entonces, ese derecho es el reclamo de ese derecho es lo que nosotros llamamos justicia. El ejercicio de ese derecho es lo que nosotros llamamos justicia. ¿Quién sintió en su corazón que alguna persona fue injusta con usted? ¿Quién tuvo esa experiencia? ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Vuelvo a preguntar y a insistir porque casi no hay respuesta. Casi no hay respuesta. A ver, ¿quién sintió en su vida que alguna vez una persona actuó con injusticia sobre usted? ¿Quién fue víctima de la injusticia? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque la justicia de los hombres es parcial. La justicia se representa por lo general con una mujer vendada de ojos, con una balanza y una espada en la mano. Una mujer vendada de ojos, ¿para qué? Porque en teoría la justicia no debiera ver a quién favorece o a quién desfavorece, ¿sí? Pero la realidad es que la justicia de los hombres deja mucho que desear. Porque si usted va a una cárcel, usted va a encontrar que la mayoría de las personas que están purgando una condena en ese lugar es gente de muy bajos recursos. Y escúcheme, el problema de la delincuencia no es un problema de clases sociales. El problema de la delincuencia es un problema de la condición del hombre. ¿Me está escuchando? Entonces la justicia del hombre es parcial. No es lo imparcial que pretende ser. Pero sobre la justicia del hombre está la justicia de Dios. Dice la Escritura que es bienaventurado. Diga conmigo feliz. Diga conmigo doblemente feliz. Requete feliz. El que tiene hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Si vos sentís en tu corazón que alguien fue injusto con vos, yo proclamo en el nombre de Jesús el evangelio del reino sobre tu vida para saciar toda aquella justicia que vos sentís que se te debe. Porque el reino de Dios, la justicia de Dios es totalmente equilibrada, totalmente justa, totalmente imparcial. Diga conmigo, justicia de Dios. Justicia de Dios. Y la palabra justicia en el idioma original, para algunos de ustedes que están anotando en sus celulares o donde pueden, es la palabra dikaiosune, que significa equidad. Diga conmigo equidad. Equilibrio. Por eso se representa la justicia en el ideal del hombre con una balanza, exactamente. Diga conmigo equilibrio. Cada vez que el Señor habló de justicia, habló de ese equilibrio, de esa imparcialidad. Y Él va a saciar toda demanda y necesidad de justicia que vos y yo tengamos. Porque la justicia es uno de los pilares fundamentales del reino de Dios. Sin la justicia no existiría el reino de Dios. Pero ¿cuántos esta noche quieren aprender cómo es y cómo opera la justicia de Dios? Porque yo tengo una noticia esta noche. ¿Alguien querrá aprender? ¿Alguien dice yo quiero aprender? Yo quiero aprender cómo opera la justicia de Dios.
Porque yo tengo una noticia para vos de parte de Dios. La justicia de Dios tiene íntimamente que ver con vos y conmigo. Tiene íntimamente, estrechamente, está ligada la justicia de Dios con vos y conmigo. Capítulo 6, verso 33 del Evangelio de Mateo, muy conocido. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, porque Jesús y todas las demás cosas serán añadidas. Todas estas cosas serán añadidas. ¿Qué tenemos que buscar nosotros primeramente? El reino de Dios. Perfecto, el reino de Dios. Pero no solamente dice el reino de Dios, sino dice el reino y su justicia. El pensamiento de esta noche se llama la justicia del reino. El reino y su justicia. Ahora, ¿por qué será importante para Jesús la justicia del reino de Dios? Para ponerlo al punto de decir, buscad el reino de Dios y su justicia, porque la justicia en el reino es un pilar fundamental de la constitución del reino de Dios. Vamos a ver 4 declaraciones de la justicia de Dios. 4 verdades, 4 cosas que tienen que ver con la justicia de Dios. Pero nos vamos a detener en la cuarta, en la última, ¿sí? La primera de ellas es que la justicia de Dios es incomprensible para el hombre caído. La justicia de Dios es incomprensible para el hombre que no es de la fe. La justicia del hombre sí, pero es comprensible, pero la justicia de Dios es incomprensible para aquel que no es de la fe. ¿Por qué es incomprensible? Porque tenemos la idea de que un día Dios nos va a perdonar o a aceptar por no ser tan malos como fulano de tal. La Escritura dice en Hebreos capítulo 9, verso 27, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y luego de esto el juicio. Luego de esto el juicio. Y creemos que Dios pesará las obras malas y las obras buenas, y entonces si las obras buenas son mayores que las malas, el hombre obtendrá el perdón de Dios. Decirle al que tenés al lado, la justicia de Dios no opera así. Porque si la justicia de Dios operara así, como dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, ¿para qué murió Cristo? Si la justicia de Dios sería por los méritos tuyos y los méritos míos, ¿para qué murió Cristo? La justicia de Dios no opera de esta manera. ¿Cómo opera la justicia de Dios? Los hombres que no son de la fe, realmente la justicia de Dios les resulta incomprensible. ¿Por qué les resulta incomprensible? Dice la Escritura en el Antiguo Testamento que la justicia de los hombres, especialmente lo dice de los hombres religiosos, ¿sí? Gracias a Dios, los religiosos, es muy difícil encontrar un religioso en el reino de Dios. Jesús se los dijo a boca de jarro y los habló, les miró a los ojos y les dijo, de cierto, los publicanos, los hombres comunes, los hombres del pueblo y las mujeres pecadoras van delante de ustedes al reino de Dios. Entonces es muy difícil encontrar un religioso en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque ellos pretendían exhibir su propia justicia. Dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento que las obras de justicia del hombre son como trapo de inmundicia delante de Dios. Y es un poco fuerte, pero permítame con respeto explicarle a qué se refiere la palabra de Dios cuando dice trapo de inmundicia. Usted sabe que en la antigüedad había una enfermedad muy peligrosa en el pueblo que se llamaba lepra. ¿Qué enfermedad? La lepra. La lepra que se infectaba la piel y comenzaba a descomponerse. Y entonces, para evitar, es una enfermedad altamente contagiosa, no solamente te contagiabas
en el contacto físico, piel con piel, sino también te contagiabas estando sentado en el lugar donde alguna vez estuvo sentado un leproso. Y en los tiempos de Jesús, esta enfermedad era tan peligrosa que no tenía ninguna cura y ninguna manera de detener el contagio, el avance de esa enfermedad. Entonces, ¿qué sucedía? Los hebreos encontraron una forma que es la de sacar de la familia, sacar de la ciudad al leproso. Y con una campanita en la mano iba diciendo inmundo, 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 para que nadie se le acercara. Esa era una de las más terribles enfermedades que la Biblia habla. Pero trapo de inmundicia, ¿qué se le llamaba? A las prendas de un hombre o una mujer leprosa. Diga algo sucio, profunda y peligrosamente sucio. Eso era un trapo de inmundicia. También trapo de inmundicia se le llamaba a las prendas o paños que las mujeres utilizaban durante su periodo femenino, durante su periodo menstrual. Eso era llamado trapo de inmundicia. Y cuando Dios habla de las obras de justicia de los hombres, dice, sus obras de justicia son como trapos de inmundicia delante de mí. Delante de mí, dice el Señor. Por eso, la justicia de Dios, la justicia del reino, es incomprensible para un hombre o una mujer que no es de la fe. Porque el acceso a la justificación, el acceso a ser declarado alguien justo, justamente es la fe. Dice la Escritura que creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Por eso, si usted no es de la fe, si usted no comparte el sacrificio de Jesús como la obra determinante y trascendente que tiene el poder de cambiar su vida, usted hoy está incomprendiendo cómo opera la justicia de Dios. En primer lugar, la justicia del reino, aquella que Jesús nos mandó en Juan capítulo 6, verso 33 a buscar primeramente, es incomprensible para el hombre caído. Pero, ¿a quién se aplica la justicia? ¿Para quién es comprensible? ¿Para quién? Diga, la justicia de Dios, por favor, dígame, la justicia del reino. Estuvimos en una convención donde el pastor contó una humorada, yo estoy a punto de decirla ahora. Nos dio en el ojo, a todos los pastores que estábamos ahí. Y dice, qué frustración, es una frustración pastoral, dice. Que los demonios hagan más caso que los creyentes. Porque vos a un demonio le decís, suelta, sal de ahí. Te echo en el nombre de Jesús. ¿Y qué hace el demonio? El demonio se va. Y vos le decís a un creyente, haga esto. Por favor, mi hermano, muévase 2 sillas a la derecha. Una frustración pastoral. Es más fácil agarrar un demonio y metérselo a alguien y decirle, hace que se mueva 2 sillas para allá y entonces se va a mover. Y después se lo saca de nuevo porque los demonios hacen más caso que los creyentes. En todo lugar menos acá. Diga, voy a hacer caso. Voy a hacer caso. Diga, justicia de Dios. La justicia de Dios es imputable al creyente. ¿Qué quiere decir imputable? Es incomprensible para el que no cree, pero es imputable para el que cree. ¿Qué quiere decir imputable? Es un término jurídico porque de justicia hablamos. ¿Qué significa cargar en la cuenta de alguien? ¿Qué es imputar? Cargar, hacerlo cargo de. Eso significa. En nuestra justicia, alguien que está imputado
en un crimen es porque el fiscal encontró que tiene mérito suficiente para ser sospechado y es llevado a un juicio frente a un juez, ¿sí? Eso es un imputado. Y hay 3 tipos de imputaciones en la Escritura. La primera imputación es el pecado de Adán sobre todos los hombres. Y usted dirá, pero ¿yo qué tengo que ver con esa imputación? ¿Qué tendré que ver yo con el pecado de Adán? Demasiado tengo con los míos para encima hacerme cargo del pecado de este cabezón. ¿Sabe qué sucede? Dice la Escritura que por cuanto todos nosotros pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y presta atención al término destituido. ¿Cómo se puede destituir a alguien que nunca estuvo en la gloria de Dios? ¿Cómo se puede destituir a alguien? Yo te destituyo, José, de presidente de la nación. Se ríe José. ¿Por qué se ríe? Nunca fue presidente. No se puede destituir a alguien que nunca fue. No se puede sacar a alguien de una posición que nunca tuvo. Pero la Escritura en Romanos 3:23 dice que nosotros fuimos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa? Que vos y yo, Dios nos ve de esta manera. Vos y yo, en Adán y por Adán estábamos representados. De tal manera que si vos y yo hubiéramos estado en Adán, hubiéramos hecho lo mismo que él. A ver, Dios te ve de esta manera. ¿Cuántos pensaron, qué cabezudo, comerse una fruta? Y Dios le había dicho, de 2 frutas no podés comer, de todas las otras podés comer. Tenés el mercado libre para vos. ¿Quién dijo, qué cabezón este Adán, el lío que nos metió por comer una fruta? ¿Alguien pensó así? ¿Sabes qué dice Dios, mi hermana? Dios dice que si vos hubieras estado en lugar de Él, hubieras hecho lo mismo. Si yo hubiera estado en lugar de Él, hubiera hecho lo mismo. Primera imputación, la carga del pecado de Adán sobre todos nosotros. Segunda imputación, la carga, y acá se pone muy interesante, la carga de mi pecado, ¿de qué? Ahí tiene que ver conmigo. ¿La carga de qué? De mi pecado. ¿Y de qué pecado? Todos los pecados que yo cometí antes. No. Abrí tu cabeza, por favor. No solo los pecados que vos cometiste antes, los pecados que pudieses estar cometiendo hoy. Y aún los que vas a cometer mañana. Todos los pecados fueron imputados, diga conmigo, cargados sobre Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Dice la Escritura que a la hora tercera, más o menos, hubo gran tinieblas que cubrió, era la hora novena, dice la Escritura, que son las 3 de la tarde, de ahí mi confusión. Hubo tinieblas que cubrieron toda la tierra. Y Jesús clamó desde la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y el salmo que citó, el Salmo 22, aún sigue diciendo, ¿por qué están tan lejos de mis palabras tu salvación? ¿Qué sucedía en ese preciso instante? Desde el mediodía hasta casi las 3 de la tarde. ¿Qué sucedía? Diga, Dios cargó, Dios imputó el pecado de todo el mundo sobre Cristo Jesús. Eso era lo que estaba sucediendo. La comunión íntima que había entre Dios el Padre y Dios el Hijo se había roto durante entre 3 y 6 horas en la cruz del Calvario. ¿Me está escuchando? Diga imputación. Pero lo más maravilloso y la esencia del mensaje del reino de Dios es la tercera imputación. No solamente Dios imputó el pecado de Adán sobre nosotros, cargó sobre nosotros,
cargó Dios también el pecado nuestro sobre Cristo Jesús en la cruz del Calvario, ahora Dios cargaba la justificación. Diga conmigo, la justicia del cielo. Porque el justo murió por los injustos. Jesucristo murió por nosotros. ¿Para qué? Para que sea total y claramente legal que la justicia de Dios sea cargada sobre nuestra vida. Diga conmigo, yo soy justo, no por mis méritos. No como piensan los religiosos exhibiendo obras de justicia que al final son podredumbre delante de Dios. Sino yo soy justo por lo que Él hizo por mí en la cruz del Calvario. Vos sos justo y sos salvo y sos justificado por lo que Él hizo, no por lo que vos hiciste, no por lo que vas a hacer, sino por lo que Él hizo. Y a partir de que Jesús murió en la cruz del Calvario, la justicia de Dios se esparce como pólvora sobre la tierra en los corazones que creen. La justicia de Dios se carga sobre cada persona que va a Cristo a buscar el perdón de sus pecados, el lavamiento de su pasado, la transformación de vida y el poder dinámico del reino de Dios. ¿Habrá alguna persona así entre nosotros que dice, el pecado mío fue cargado sobre Jesús, pero la justicia de Él fue cargada a mi favor? La justicia de Él fue cargada a mi favor. En tercer lugar, la tercera verdad que tiene que ver con la justicia del reino es que esa justicia es inquebrantable para el hombre confiado. Es incomprensible para el que no cree. ¿Sí? Es imputada para el que cree, pero es inquebrantable para el hombre confiado. ¿Cuántos de ustedes se equivocan? ¿Sabes que la mejor definición de pecado es error? ¿Cuántos de ustedes sabían eso? Los que hicieron la clínica lo tienen muy claro. La mejor definición de pecado es error. ¿Cuántos se han equivocado en la vida? ¿Cuántos se han equivocado en la vida? El hombre hoy día hasta inventa pecados que ni siquiera están en la Biblia. Así que un día un muchachito me dijo así, fumar no es pecado. Ah, no es pecado, me acercaba yo con... ¿Por qué no es pecado? Y porque la Biblia no dice que sea pecado. El hombre ha inventado pecados que ni siquiera están en la Biblia. Todo lo que atente contra tu felicidad, todos los errores de tu vida, aquellos son básicamente pecado. Ahora, ¿cuántos de ustedes tienen una fe firme en Cristo Jesús? ¿Cuántos dicen, yo creo de todo mi corazón? Póngase de pie si usted cree de todo su corazón. De la justicia del reino hablamos. Si usted cree de todo corazón, esto es, si usted confía firmemente en la obra de Cristo, sabe que no hay absolutamente nada. No hay absolutamente nada. ¿Dónde estás, profeta Natán? ¿Estás por ahí? No te veo, pero si estás por ahí, como decías, ni la muerte, como decías en la administración, ni la muerte, diga conmigo, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, nada. No hay nada, si vos estás totalmente confiado en Cristo Jesús, que te pueda sacar de Él. Que te pueda sacar de Él. La justicia de Dios es inquebrantable para el hombre confiado. Porque Jesús no solamente limpió tus pecados pasados, los pecados presentes, sino también limpió los pecados futuros. Todos los pecados. Diga conmigo todos los pecados. Todos los pecados. Todos los pecados. Toma asiento, por favor. ¿Cuántos dicen, estoy seguro en Él? No por lo que yo hago,
sino porque Él ya me declaró justo por lo que Él hizo a mi favor. Ahora bien, en esto último me quiero detener. Y prepárese, por favor, para recibir en el Espíritu lo que por el Espíritu de Dios, Dios desea soltar sobre la iglesia del tercer día de Dios. Por favor, présteme atención. En cuarto lugar, la justicia de Dios es instrucción para el hombre que está en Cristo Jesús. ¿Qué es la justicia de Dios? Instrucción para el hombre que está en Cristo Jesús. ¿Cuántos estamos en Cristo Jesús? ¿Cuántos estamos en Cristo Jesús? ¿Por qué es instrucción? Diga, la legalidad de la muerte en la cruz del Calvario le da sustento a la justicia de Dios en mi vida. ¿Por qué la justicia de Dios puede ser cargada en mi vida? Diga, porque Jesús murió. Porque Jesús murió. Diga, porque Jesús murió. Capítulo 5 del Evangelio de Juan, verso 27, dice, todo juicio, ¿qué dice? El Padre entregó al Hijo. Por tanto, vendrá el momento en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Diga, y resucitarán. Y resucitarán. ¿A quién entregó todo juicio el Padre? Al Hijo. Quiere decir que Dios el Padre está dispuesto a resignar todo juicio en favor de ¿quién? Del Hijo. ¿Quién es el que te va a juzgar a vos y a mí? ¿Quién es? Diga conmigo, el Hijo. El Hijo me va a juzgar a mí. ¿Quién te va a juzgar? ¿Quién es el juez de todo? El Hijo. Todo juicio le fue entregado al Hijo. Ahora observen la conducta del Hijo cuando Él se hizo hombre. Había una mujer ahí sorprendida en el acto de adulterio y la habían traído a la rastra y la trajeron ante el Hijo, ante Jesús. Y le dijeron, ¿qué hacemos con esta mujer? La ley decía que había que apedrearla. ¿Eso decía la ley? Y si la ley decía eso, ¿es justo que se apedree? Sí. Si la ley decía que había que apedrearla, era justo que esa mujer sea apedreada. Por todas las transgresiones que vos y yo cometimos, es justo que nosotros seamos rechazados. Pero gracias a Dios por el carácter del juez. ¿Quién es el juez, dijimos? El Hijo. Todo juicio fue dado al Hijo. ¿Qué hace el Hijo, mujer? Habló primero con los que le habían traído a la rastra. Bueno, el que esté libre de pecado de todos ustedes, tire la primera piedra. ¿Y qué hicieron ellos? Usted conoce la historia. Juan capítulo 8. Ellos dejaron las piedras ahí y se fueron patita, ¿para qué te quiero?, acusados por su propia conciencia. Ese es el carácter de aquel que nos juzga y que aquel que juzga este mundo. Mi querida iglesia, amada de mi corazón, amados de mi corazón, ¿por qué no nos tomamos del carácter de Jesús para juzgar? ¿Quién dice, yo voy a juzgar como Él me enseña a juzgar? Aquella. Diga, yo voy a juzgar como me enseña Él a juzgar. Bien. Mateo capítulo 3, verso 15, hay un episodio muy curioso. Diga, de la justicia de Dios hablamos. En ese pasaje, Jesús va a ser bautizado. Y aquel que lo iba a bautizar, Juan el Bautista, sabía exactamente quién era el que venía a ser bautizado por él. Sabía exactamente quién era. Aparte de que era familiar cercano, era su primo. Pero
Él sabía exactamente quién era el que venía al Jordán a ser bautizado. Él sabía quién era Jesús. Y le dice, Señor, Juan el Bautista a Jesús, vos venís a mí para ser bautizado. Yo he bautizado todo Israel. El que viene yo lo bautizo, pero es mucho, Señor. A vos no te puedo bautizar. Yo necesito ser bautizado por vos, no vos por mí. ¿Y saben qué le dijo Jesús? Lo miró y le dijo, Juan, quédate tranquilo, porque así es necesario que se cumpla toda justicia. Diga conmigo, que se cumpla toda justicia. Jesús cumplió por medio de la obediencia exacta y perfectamente, a cabalidad, mejor que nadie absolutamente, la plenitud de la justicia de Dios. Diga, la obra del Hijo le dio legalidad a la justicia de Dios en la tierra. Entonces, ¿por qué vos y yo podemos ser declarados justos? Por la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario. ¿Sí? En segundo lugar, alguien que lea, por favor, junto conmigo, Segunda de Corintios capítulo 5, verso 21. Maravilloso texto de la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios. Al que no conoció pecado, ¿alguien lo va a leer? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. No dice cargó el pecado acá. Acá no dice cargó el pecado. Cristo era, el que no conoció pecado, Jesucristo era el santo de Dios. Los demonios testificaban eso. Yo te conozco, tú eres el santo de Dios. Él era el santo de Dios. Pero dice la Escritura que al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. Se hizo a sí mismo pecado. Su naturaleza, su esencia inmaculada, sin mancha, perfecta, fue totalmente corrupta en la cruz del Calvario. Ahora, ¿para qué? Observe, por favor. Dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Para que fueses hecho qué? Romanos dice que somos justificados por medio de la fe en Cristo Jesús. Pero no es lo que dice este pasaje. Este pasaje dice que si vos sos de la fe en Jesús, vos sos la justicia de Dios caminando en la tierra. Es demasiado pesado, ¿no es cierto? Al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Levante la mano derecha conmigo y diga, yo soy la justicia de Dios en la tierra. Yo soy la justicia de Dios en la tierra. Y cuando el diablo te mira, no te puede tocar. Pero si nosotros hacemos esto, si hacemos aquello. ¡Cállate! Cuando el diablo te mira, no te puede tocar. ¿Por qué? Porque no es por tus méritos. No es por lo buenito que vos sos, no es por lo que vos conquistaste. Es porque sos la justicia de Dios en la tierra. Porque cuando te ve a vos, así como el Padre ve al Hijo, cuando el diablo te ve a vos, ve al Hijo de Dios que está dentro tuyo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, ¿qué miedo al diablo? ¿A dónde el miedo al diablo? ¿Quién dice yo soy la justicia de Dios en la tierra? Esto se va poniendo bueno. Esto se va poniendo bueno. Entonces, si
Yo soy la justicia de Dios en la tierra. Tercer verdad. Romanos capítulo 6, verso 13 dice que no tenemos que presentar nuestros miembros, nuestro cuerpo, como sacrificio al pecado, de nuevo. Vuelta a los errores de la vida, vuelta a la infelicidad, vuelta al tropiezo, vuelta a la caída y permanentemente en la caída. La palabra de Dios dice que vos tenés que presentar tu cuerpo como instrumento de justicia. Sos el instrumento de la justicia de Dios en la tierra. Diga conmigo, yo soy la justicia de Dios. Pero diga conmigo ahora, yo soy el instrumento de la justicia de Dios en la tierra. Soy el instrumento de la justicia de Dios en la tierra. Oíme, iglesia. ¿Cuándo Dios te mandó a sanar a los enfermos? ¿Cuándo? ¿Cuándo Dios te mandó? ¿Sabes a qué te mandó? A proclamar el reino de Dios. Y cuando la iglesia proclama el reino de Dios, vas a poner las manos sobre los enfermos y van a sanar porque es justo, no por lo que vos hacés, es justo por lo que Jesús hizo. ¿Te mandó Jesús a sacar a la gente de la miseria? Jamás. Jesús te mandó a proclamar el evangelio del reino. Y cuando vos proclames el evangelio del reino, iglesia, lo que Él hizo, las personas van a salir de la miseria. ¿Te mandó a expulsar demonios? ¿Sabes a lo que te mandó? A tomar autoridad sobre todo lo espiritual y natural caído que existe. Y cuando vos proclames el evangelio del reino, los demonios no van a poder hacer otra cosa que irse. Diga conmigo, yo soy el instrumento de la justicia de Dios en la tierra. ¿Cuántos dicen, yo tengo para celebrar esto? Entonces no te preocupes cuando vas a orar por un enfermo. No lo estás sanando vos. ¿Lo estás sanando vos? ¿Quién lo está sanando? No te preocupes cuando vayas a testificar de Cristo. No tenés que convencerlo vos. ¿Quién lo está convenciendo? No te preocupes de cómo va a salir la refriega espiritual ahí cuando te enfrentes a un demonio. Porque ese demonio ya está vencido. ¿Quién lo venció? Cristo. Diga, yo soy un instrumento de la justicia de Dios en la tierra. Diga, voy a presentar mi vida como un instrumento de justicia. Como antes presentaba mi vida al pecado, como antes andaba haciendo cosas que no tenía que hacer, ahora voy a presentar mi vida, ¿a quién? Diga, como instrumento de justicia. Diga conmigo la justicia del reino. Y por último, por favor, y ya terminamos, por favor, Primera de Corintios capítulo 6, verso 2. Había ahí un problema que el apóstol Pablo intenta enfrentar, porque él, que conocía todas estas cosas de la justicia del reino, no podía creer cómo había hermanos en la iglesia de Corinto específicamente que llevaban su pleito ante los tribunales civiles, ¿sí? Los tribunales públicos. Entonces, alguien no le pagó la deuda al otro y fueron a tribunales y se quejaron. Y le hizo una demanda. Alguien no lo saludó, el pastor no lo saludó ese día, fueron al tribunal. No es para tanto, decirle al que tenés al lado, no es para tanto. No es para tanto. Ahora, el apóstol Pablo, todos nos quedamos con la parte pequeña de este pasaje. Todos nos quedamos con el texto cuando dice,
¿Osa alguno de ustedes ir ante los tribunales para poner en pleito al hermano? Pero preste atención a la segunda parte del texto. ¿O no sabéis que vosotros habéis de juzgar al mundo? ¿O no sabéis que vosotros habéis de juzgar al mundo? ¿Qué vas a juzgar? ¿Qué vas a juzgar? ¿Qué es lo que vas a juzgar? ¿Qué vas a juzgar? Al mundo. ¿Por qué es importante que comprendamos cómo opera la justicia de Dios en nosotros? Porque esta es la hora del juicio de Dios sobre este mundo. No es más adelante. No es más adelante. No es más adelante. Decir al que tenés al lado, ahora. Como Jesús dijo, esta es la hora en que el príncipe de este mundo es juzgado. Juan capítulo 2. Esta es la hora que empieza el juicio sobre este mundo. Pero ojo que es necesario que el juicio de Dios comience por su casa, dice el apóstol Pedro. Comience por su casa. Comience por su casa. Ahora escúcheme por favor. Usted y yo vamos a juzgar al mundo. ¿Qué mundo? No vas a juzgar a tu vecino, no vas a juzgar al que te agredió, no vas a juzgar. ¿Sabes qué es lo que vas a juzgar? Vas a juzgar los sistemas que operan en este mundo. ¿Qué es lo que vas a juzgar? Los sistemas que operan en este mundo. ¿Qué vas a juzgar? Los sistemas que operan en este mundo. Nosotros, la Iglesia de Cristo, somos los legisladores de los sistemas de este mundo. Basta de pensar que somos pequeñitos e insignificantes. La autoridad del Rey, la autoridad del reino está sobre nosotros para que declaremos, para que decretemos que los sistemas de este mundo, corrompidos, echados a perder, cómplices del diablo, sean a su fin, porque hay una iglesia que está buscando el lugar del trono de Dios para ejercer autoridad, para hacer juicio sobre los sistemas en este mundo. Y la transformación, el traspaso más grande que vivió este mundo comienza cuando la iglesia empieza a ocupar el lugar que le corresponde. Diga, soy la justicia de Dios en la tierra. Soy el instrumento de la justicia de Dios en la tierra y voy a ser parte del plan revelado de Dios de ponerle coto, de ponerle fin, de transformar, de devolver a Dios los sistemas que el diablo usa para corromper al hombre. ¿Cuántos de ustedes están listos? Allá es el lugar, no acá. ¿A dónde es el lugar? Allá es el lugar. ¿A dónde es el lugar? Allá es el lugar, no acá. ¿A dónde es el lugar? ¿Quién está dispuesto a decir, a partir de esta noche, yo voy a caminar en mi trabajo como la justicia de Dios en la tierra? ¿Quién dice así? Venga al altar si usted dice así. ¿Quién dice esta noche, yo voy a caminar en la escuela, en la universidad, en la facultad, como el instrumento de justicia en la tierra? ¿Quién dice así? El altar es tu lugar. El altar es tu lugar. El altar es tu lugar. ¿Quién dice, en mi círculo de amigos, todos están esperando una demostración de Dios? Todos esperan una demostración de Dios. No sé qué esperan, que venga y se les presente al lado, le pare y les diga. Porque ¿sabes quién carga con la presencia de Dios para demostrar a Dios?
Diga conmigo la iglesia. ¿A dónde está Cristo? ¿Sabes por qué es legal que vos ejerzas la justicia de Dios en la tierra? A causa del Hijo. ¿A quién le fue dado todo juicio? ¿A quién le fue dado todo juicio? Al Hijo. ¿Y a dónde está el Hijo? ¿A dónde está el Hijo? La iglesia es el cuerpo visible, físico y natural de Cristo. ¿A dónde está el Hijo? Unite a tu hermano. Tomale de la mano. Tomale de la mano. Tomale de la mano. Diga conmigo, por favor. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Lo que de Cristo se puede ver, se va a ver en nuestra vida. La justicia del reino va a ser real en nuestra vida. Nada, ni nadie, ni de este mundo, ni del mundo espiritual, puede hacernos frente. Puede hacernos frente. Porque todo juicio fue dado al Hijo que nos habita. Al Hijo que nos ha hecho parte de su cuerpo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, en el nombre de Jesús, usamos de la autoridad para juzgar y declaramos que viene sobre nuestra tierra, nuestro territorio del norte de la provincia de Santa Fe, una revelación nueva acerca de la persona de Cristo, de tal manera que, como vos dijiste en tu palabra, cuando vos seas elevado, a todos atraerás a ti. ¿A cuántos? Imagínese, piense, véalos. Cierre los ojos, véalos en su interior. Desarrolle su fe. Véalos venir en multitudes. Pero véalos correr. No al apóstol, no a la profeta, no a los pastores, no a los ministros de la casa. Véalo correr a usted, hacia usted. Porque Cristo está en usted. Cristo está en usted. A usted van a venir. A vos van a venir. A vos van a venir. Padre, en el nombre de Jesús, desarraigamos toda obra de las tinieblas de la vida, Señor. Y cancelamos toda mentira diabólica, que la obra de Cristo está incompleta. Declaramos en el nombre de Jesús que la obra de Cristo ya está consumada y es perfecta y completa. Y nada ni nadie le puede añadir a lo que vos ya hiciste por nosotros. Y nosotros solo por la fe declaramos: somos tu justicia en la tierra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.